las principales claves bursátiles que debemos tener en cuenta. Y para ello saludamos a Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe de Capex. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel, hoy tenemos una sesión muy positiva. Vemos alzas superiores al 2% para el Nasdaq 100, el S&P, el Dow Jones de Industriales. Y estamos viendo también cómo se contagian algunas de las plazas europeas que ya estaban indicando tono positivo, pero estamos viendo alzas por encima de los 3 puntos porcentuales para el K40 de París, para el DAX de Frankfurt y también para el Eurostoxx 50, índice de referencia. El IBEX 35, por cierto, no se está quedando muy atrás. ¿Cómo estás viendo en el panorama bursátil de hoy? Bueno, la clave está en las cifras que tuvimos el día de ayer, cifras de Estados Unidos, del ISM manufacturero, que fueron bastante más débiles de lo que se esperaba. Dentro de ellas había un componente, el componente de empleo, que no se habla mucho de él, pero también es muy importante, que cayó de una manera muy por debajo de lo que se esperaba, lo que está dando a entender al mercado que la economía estadounidense se está desacelerando, y ahí viene el sentimiento de mercado de que muy probablemente la Reserva Federal no va a ser tan agresiva subiendo los tipos de interés. Muy importante, hay un periodista de Wall Street Journal, se llama Nick Timiraos, que es uno de los considerados los filtradores de las noticias de las decisiones de la Reserva Federal, que estuvo insinuando la posibilidad de que las subidas de tipo en Estados Unidos se atenuaran más adelante. De hecho, para la siguiente ya casi que la apuesta es de un 50% a que suba solamente 50 puntos básicos, ¿no? Vimos como las rentabilidades de los bonos americanos se desplomaron literalmente. Ahora el 10 años ya está en 3,63 aproximadamente, desde un 4%, y estas son las razones principales, ¿no?, que le están dando soporte, aparte de razones puramente técnicas de elevada sobreventa y de evaluación sobre todo. Entonces hemos visto 2 días al principio, después de caídas muy precipitadas además por temas externos, como fue el tema de Reino Unido, ¿no?, que eso empujó a las bolsas a la baja, y se están recuperando. De momento bastante positivo el panorama se nos presenta, sí. ¿Cuál consideras que es el escenario que están descontando los mercados para el último trimestre del año? Bueno, de momento, bueno, las opiniones siguen siendo muy diversas, ¿no? Hay quienes todavía apuntan a caídas más fuertes, ¿no? Algún gran inversor habla todavía de caídas de un 15% en algunos de los valores, pero todo va a depender de lo que decida la Reserva Federal. Si la Reserva Federal sigue en ese tono tan agresivo como hemos visto anteriormente, posiblemente, en mi opinión, no. O como digo, se retrotrae y empieza con subidas menos agresivas. Hay que tener en cuenta que son varios factores. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el dólar. El dólar excesivamente fuerte contra prácticamente todas las divisas está creando, y eso viene motivado por las subidas de tipo de interés tan agresivas, está provocando desequilibrios a nivel global, a nivel sobre todo en los países emergentes, y quizás pueda tener no solamente en cuenta el escenario un poco más débil o bastante más débil de la economía, sino también el desequilibrio que causa el dólar. Por lo tanto, si la Reserva Federal en su próxima reunión, en sus próximas comparecencias, se echa atrás, se retrotrae en esas subidas tan agresivas, el escenario puede ser positivo de aquí a final de año. Mientras tanto, Miguel Ángel, hoy seguimos vigilando muy de cerca el comportamiento bursátil de Credit Suisse después del desplome que veíamos ayer de sus títulos. A ratos lo veíamos pues con ese descalabro del 12%. Sí que es cierto que conforme nos fuimos acercando ya al cierre de las bolsas europeas, vimos cómo borraba parte de esas pérdidas, y de hecho lo que tenemos hoy es un tono totalmente positivo. Es más, le hemos visto repuntar en torno al 6%, se está manteniendo ese mismo ritmo de subida. ¿Tenemos, o al menos consideras que el mercado ha descartado del todo un riesgo sistémico por parte de Credit Suisse? ¿Está descartando una situación Lehman Brothers? Bueno, evidentemente ahora mismo está completamente descartado, si no las bolsas no estarían comportando como se están comportando ahora mismo. Bueno, lo único, los bonos están siendo comprados, que normalmente son activos refugio, pero se compran por otras razones. El escenario, ni mucho menos, es Lehman Brothers, no se puede parecer a ellos. Sí que es un banco que ha tenido problemas, sobre todo por su exposición a Rusia. Es uno de los bancos, junto con Deutsche Bank,
que ha tenido mayor exposición de riesgo a Rusia y, por supuesto, pues le va a afectar, ¿no? Pero ya está en precio, ya está descontado, y hay ya incluso algunos gestores, algunos fondos, incluso algún banco como Citibank, que literalmente dijo que, bueno, que este es el momento de los valientes para comprar, ¿no? Que son niveles de compra. No creemos que sea un escenario ni mucho menos parecido, ni parecido siquiera al de Lehman Brothers, no es sistémico, que sí que puede tener algún tipo de problemas, lo iremos sabiendo durante el tiempo, pero posiblemente esté tocando fondo la acción de Credit Suisse de momento, sí. Mientras tanto, Miguel Ángel, si miramos otras referencias, seguimos vigilando la evolución de la libra, del euro, sobre todo de estas divisas frente al dólar, y es más, el índice dólar, comparamos la divisa estadounidense con una cesta de otras 16 monedas, encadena ya 5 sesiones consecutivas de caídas. ¿A qué obedecen estas pérdidas, esta depreciación que estamos viendo en la divisa de Estados Unidos? Sí, efectivamente, esto es uno de los factores fundamentales que hay que seguir ahora en el mercado, es la evolución del dólar. Como comentaba anteriormente, la excesiva fortaleza del dólar, que se ha fortalecido prácticamente desde mediados del año pasado de manera ininterrumpida, no solamente contra las divisas principales, sino contra divisas emergentes, creando problemas de desequilibrio, se debe a la subida de tipos de interés. Hay una correlación directa entre tipos de interés y la cotización de la divisa, y en cierto modo también, en cierta manera, por su carácter de divisa refugio, con todo el tema de la guerra geopolítico, pues los capitales se han ido buscando refugio en el dólar, ¿no? Ahora mismo ya han empezado a hablar algunos miembros de la Reserva Federal viendo la excesiva fortaleza del dólar como un peligro, no un peligro para Estados Unidos, no existe un peligro para la economía estadounidense, que está bastante cerrada en ese sentido, pero sí para la economía global. Y una de las razones de esta corrección que estamos viendo es la corrección de los tipos de interés de mercado. Como decía anteriormente, los bonos en toda la curva, ¿no?, han retrocedido en rentabilidad, están empujando a la baja, y si se confirma lo que hablábamos anteriormente de que la Reserva Federal puede echar un poco el freno, ¿no?, en sus subidas, en su agresividad de tipos de interés, pues el dólar debería corregir algo más. Si miramos el que comentabas anteriormente, ¿no?, el índice del dólar desde un escenario técnico, pues estaba en situación de sobrecompra con divergencias bajistas, y ahora estamos viendo una corrección, además, como se veía venir, y que posiblemente siga en el futuro próximo. Miguel Ángel, teniendo en cuenta todo este entorno, ahora mismo, si tenemos que hablar de oportunidades de inversión o de activos que resulten interesantes, ¿dónde ponemos el foco? Bueno, pues ahora ya se han movido con fuerza, pero la renta fija empieza ya a tener valor como activo de inversión. Incluso renta fija europea, bueno, aunque los tipos de interés aquí puedan subir, van a seguir subiendo por parte del Banco Central Europeo, pero, por ejemplo, los bonos del Tesoro americano ahora tienen valor. Un 10 años americano cercano, como ha estado, ¿no?, al 4%, es sin ninguna duda un activo de inversión a medio y largo plazo. Miguel Ángel Rodríguez, desde CAPEX, muchísimas gracias, un verdadero placer. Muchas gracias. Saludos.